Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí. Exactamente de lo que están pensando. De su relación, de lo que pasó, de lo que podría pasar, y de todas esas señales que nos hacen pensar que quizás estén reviviendo su amor. Sé que han habido muchos rumores, muchas especulaciones, y mucha información dando vueltas por internet, pero hoy vamos a intentar desentrañar un poco la verdad detrás de todo este misterio. Vamos a analizar las pistas, vamos a repasar su historia, y vamos a ver si realmente hay motivos para creer en una reconciliación a la vista. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de los chismes sobre celebridades, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus parejas favoritas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y pueden ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Para entender dónde estamos hoy, creo que es importante que primero hagamos un pequeño repaso por su historia. Recuerden, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento. Su romance surgió en el set de la exitosísima serie Sen Kapm, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La relación se confirmó rápidamente y durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja que todos admiraban y que inspiraba a muchos a creer en el amor verdadero. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, eran la definición de una relación idílica. Los veíamos viajar juntos, pasar tiempo con sus familias, incluso adoptaron un perrito juntos, que se convirtió en una especie de hijo para ambos. Parecía que nada podía separarlos. Recordemos esos viajes a las Maldivas, las escapadas a la playa, las navidades en familia. Eran momentos que compartían con el mundo y que hacían que nos sintiéramos parte de su felicidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se veían tantas fotos juntos, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar de problemas de comunicación y diferencias irreconciliables. Empezaron a aparecer artículos en la prensa turca hablando de tensiones en el set, de celos profesionales y de estilos de vida incompatibles. Imaginen el drama. Los tabloides se llenaron de especulaciones y los fans entraron en pánico. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. Fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en ellos. La ruptura fue muy comentada, hubo muchas especulaciones sobre las razones, pero ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema. Mantuvieron un silencio respetuoso, algo que muchos admiraron, pero que también dejó muchas preguntas sin responder. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Acaso la presión mediática fue demasiado grande? ¿O simplemente el amor se desvaneció? Estas preguntas quedaron flotando en el aire, sin una respuesta definitiva. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos televisivos, como su papel en la serie Bambaşka Biri, mientras que Kerem continuó explorando diferentes caminos en la actuación, como su participación en la película Eflatun. Cada uno siguió su vida por separado, al menos aparentemente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas podrían estar empezando a reavivarse. En los últimos meses han surgido una serie de señales que han hecho que los fans de la pareja, los llamados anker, vuelvan a ilusionarse. Pequeños detalles, coincidencias y rumores que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Y vaya que los anker son persistentes. No han perdido la fe ni por un segundo y han estado analizando cada movimiento de Kerem y Hande con lupa. Una de las primeras señales que llamó la atención fue el hecho de que, a pesar de la ruptura, ambos siguieron manteniendo una relación cordial. Nunca hubo declaraciones negativas el uno del otro, ni indirectas en redes sociales. Al contrario, se han llegado a dar me gusta en algunas publicaciones y han demostrado un respeto mutuo que sorprendió a muchos.
En un mundo lleno de dramas y rupturas escandalosas, la madurez de Kerem y Hande fue refrescante. Parecía que, a pesar de todo, daba un cariño genuino entre ellos. Luego empezaron a aparecer rumores sobre encuentros casuales en eventos y fiestas. Testigos afirmaban haberlos visto hablando amigablemente, incluso riendo juntos. Aunque no había fotos ni pruebas concretas, estos rumores fueron suficientes para despertar la curiosidad y la esperanza de los fans. Imaginen la escena. Kerem y Hande en el mismo lugar compartiendo una conversación. El material perfecto para alimentar las fantasías de reconciliación. Pero quizás la señal más fuerte de todas ha sido la reciente actividad en redes sociales. Tanto Kerem como Hande han estado compartiendo publicaciones con mensajes que algunos interpretan como indirectas o mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La interpretación de los mensajes en redes sociales se ha convertido en todo un arte. Cada palabra, cada emoji, cada foto es analizada minuciosamente en busca de pistas ocultas. Por ejemplo, Hande publicó una foto de ella misma con una frase que decía algo así como: a veces, lo que buscas está justo delante de ti. Muchos interpretaron esta frase como una referencia a Kerem, sugiriendo que quizás ella se había dado cuenta de que él era la persona que siempre había estado buscando. Una bomba. Los fans enloquecieron y empezaron a compartir la publicación por todas partes, convencidos de que Hande estaba enviando un mensaje directo a Kerem. Por su parte, Kerem también ha compartido publicaciones con mensajes similares, hablando de segundas oportunidades y de la importancia de perdonar y dejar atrás el pasado. Estas publicaciones han sido interpretadas como una señal de que él estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad a la relación. Otra bomba. Los fans vieron en estas palabras la confirmación de que Kerem también estaba pensando en la reconciliación y que estaba dispuesto a dejar atrás los errores del pasado. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de ambos. Tanto Kerem como Hande están en un momento muy bueno de sus carreras. Han alcanzado el éxito profesional y se han consolidado como figuras importantes en el mundo del espectáculo. Quizás ahora que están más seguros de sí mismos y más enfocados en sus objetivos, se sientan más preparados para enfrentar los desafíos de una relación. El éxito puede cambiar a las personas. Quizás ahora, con más madurez y experiencia, Kerem y Hande estén en una mejor posición para construir una relación sólida y duradera. También es posible que el tiempo que han pasado separados les haya servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren y para valorar lo que tenían. A veces es necesario alejarse un poco para darse cuenta de lo importante que es alguien en tu vida. La distancia puede hacer maravillas. Quizás durante este tiempo separados, Kerem y Hande se hayan dado cuenta de que se extrañan y de que no pueden vivir el uno sin el otro. Otro factor que podría estar influyendo en una posible reconciliación es el apoyo incondicional de sus fans. Los Anker nunca han dejado de creer en su amor y han estado haciendo campaña constantemente para que vuelvan a estar juntos. Han organizado eventos virtuales, han compartido mensajes de apoyo en redes sociales, e incluso han llegado a enviar regalos a ambos actores con la esperanza de que esto los acerque. El poder de los fans es increíble. La dedicación y el cariño de los Anker son una fuerza imparable que podría estar influyendo en la decisión de Kerem y Hande. La presión de los fans puede ser un arma de doble filo, pero en este caso parece estar jugando un papel positivo. El cariño y el apoyo de la gente puede ser un incentivo para que Kerem y Hande se den una nueva oportunidad. La presión puede ser motivadora. Quizás el saber que tanta gente los apoya y los quiere juntos esté dando a Kerem y Hande el impulso que necesitan para superar sus diferencias y volver a intentarlo. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Todas estas señales podrían ser simplemente coincidencias o interpretaciones erróneas. Es posible que Kerem y Hande simplemente se lleven bien como amigos, y que no haya ninguna intención de retomar la relación. No todo es lo que parece. Es importante mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Quizás Kerem y Hande simplemente estén siendo amables y cordiales el uno con el otro, sin que eso signifique que quieran volver a estar juntos. También hay que tener en cuenta que las relaciones son complicadas y que no siempre funcionan, por mucho que queramos que así sea. Puede que hayan intentado reconciliarse en el pasado y que no haya funcionado, o que simplemente hayan llegado a la conclusión de que son mejores como amigos que como pareja. El amor no siempre es suficiente. A veces, a pesar de querer mucho a alguien, las cosas simplemente no funcionan.
Es importante aceptar esta realidad y seguir adelante. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya señales que indiquen que existe la posibilidad de una reconciliación, los fans de Kerem y Yandhi seguirán creyendo en su amor. La fe mueve montañas. Mientras haya una chispa de esperanza, los anchors seguirán luchando por su pareja favorita. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy impredecible. Las cosas pueden cambiar de un día para otro y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad. Quién sabe, quizás dentro de poco veamos a Kerem y Yandhi juntos de nuevo, confirmando lo que muchos han estado esperando. Todo puede pasar. En el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. Quizás mañana mismo anuncien su reconciliación y dejen a todos boquiabiertos. Por supuesto, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las señales que nos dan. Pero lo que sí podemos hacer es apoyar su decisión, sea cual sea, y respetar su privacidad. El respeto es fundamental. Independientemente de lo que decidan, es importante respetar su privacidad y no presionarlos. Al final, son ellos los que tienen que tomar la decisión que los haga más felices. Si deciden volver a estar juntos, celebraremos su amor y les desearemos lo mejor. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos felicidad en sus vidas. Lo importante es la felicidad. Al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. La paz interior es invaluable. No importa lo que pase, lo más importante es que ambos encuentren la paz interior y la felicidad en sus vidas. Pero volviendo al tema de las señales, quiero mencionar un último detalle que ha llamado mucho la atención. Hace poco, tanto Kerem como Yandhi fueron vistos luciendo accesorios muy similares. Por ejemplo, ambos han sido fotografiados usando pulseras y collares con diseños parecidos. El poder de los accesorios. Los accesorios pueden ser mucho más que simples adornos. Pueden ser símbolos de conexión y de afinidad entre dos personas. Este tipo de coincidencias suelen ser interpretadas como un signo de conexión y de sincronía entre dos personas. Algunos creen que cuando dos personas están enamoradas, tienden a adoptar inconscientemente gestos y comportamientos similares, como una forma de mostrar su afinidad. La sincronía es clave. Cuando dos personas están en sintonía, tienden a imitarse y a adoptar gestos y comportamientos similares de forma inconsciente. Por supuesto, esto también podría ser una simple casualidad. Pero, teniendo en cuenta todas las demás señales que hemos analizado, resulta difícil ignorar esta coincidencia. Demasiadas coincidencias. Cuando hay tantas señales que apuntan en la misma dirección, es difícil creer que todo sea producto de la casualidad. Otro detalle interesante es que ambos han empezado a seguir a las mismas cuentas en redes sociales. Cuentas relacionadas con temas como el amor, la espiritualidad y el crecimiento personal. Esto podría indicar que ambos están en un proceso de transformación personal y que están buscando respuestas a las mismas preguntas. La búsqueda interior. Quizás ambos estén en un momento de reflexión y de búsqueda interior, buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Si esto es cierto, podría ser una señal de que están en un camino de reconexión y de reencuentro. Quizás están buscando una nueva forma de relacionarse, más madura y más consciente. Una nueva oportunidad. Quizás estén buscando una forma de construir una relación más sólida y duradera, basada en el respeto, la comunicación y el crecimiento personal. En definitiva, la situación entre Kerem y Yandhi es un misterio que sigue generando muchas expectativas. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay factores que podrían impedirlo. Un misterio sin resolver. La situación entre Kerem y Yandhi es un enigma que mantiene a los fans en vilo. ¿Volverán a estar juntos o seguirán caminos separados? Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, seguiremos analizando las pistas, siguiendo de cerca sus movimientos y manteniendo la esperanza de que el amor triunfe al final. La esperanza nunca muere. Mientras haya una pequeña posibilidad, los anchors seguirán creyendo en el amor de Kerem y Yandhi. Y ahora, quiero preguntarles a ustedes. ¿Qué piensan?
¿Creen que Kerem y Ande van a volver a estar juntos? ¿Cuáles son sus señales favoritas? ¿Qué les gustaría ver que hicieran para confirmar la reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Quiero saberlo todo. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus deseos. La opinión de los fans es muy importante. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis. Ese que hicimos sobre la posible reconciliación entre Kerem y Ande. Recapitulando un poco, vimos su historia de amor, su ruptura, las señales que apuntan a una posible reconciliación, y los factores que podrían impedirlo. También analizamos las pistas en redes sociales, las coincidencias en sus accesorios, y las cuentas que han empezado a seguir. En definitiva, un misterio que sigue generando muchas expectativas. Un análisis exhaustivo. Hemos repasado todos los detalles y hemos analizado todas las pistas. Ahora, solo queda esperar y ver qué sucede. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que hago. Gracias por su apoyo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mis ideas con ustedes. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like. Un like gigante. Y si creen que este vídeo le podría interesar a alguien más, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Compartan la noticia. Cuanta más gente se una a la conversación, mejor. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbanse para no perderse nada. Siempre tengo algo interesante que contarles. Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre Kerem y Ande, cuáles son sus señales favoritas, y qué les gustaría ver que hicieran para confirmar la reconciliación. Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus opiniones y sus ideas. Su participación es muy importante para mí. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Hasta la próxima.